Es muy práctica, tiene mucha información, comentarios al pie de la página. Está bastante bien esta Biblia. Entonces, un mensaje, hermanos, que impresiona. Y Dios prepara este mensaje como un milagro. Y por eso el título que le puse yo en la invitación hoy es un milagro y una predicación que gana 5,000 personas. Increíble lo que eso pasó, ese evento importante, dice la palabra allí en el capítulo 3, verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Obviamente recuerden la enseñanza del miércoles. La pastora trajo una linda enseñanza de el milagro de la curación de un cojo, ¿verdad? Y la gente sorprendida, y después reclamaba a las personas. No se alegraron muchos por el milagro, sino fue confrontativo el momento, ¿verdad? Incluso pues hay gente que realmente se sintió incómoda, ¿verdad? Porque fue un momento impresionante la vida de este hombre que desde chico, ¿verdad?, había sido enfermo de sus extremidades, ¿verdad? No tenía fortaleza en los tobillos, en la parte de abajo de los pies, esa parte, ¿verdad? Y esa persona no podía caminar, no podía sostenerse sobre sus pies, no podía usar y caminar. Algunos dicen que desarrolló sus brazos porque tenía fuerza con sus brazos para agarrarse, pero no podía caminar. Y le llaman por eso el cojo, ¿verdad? No sé por qué le pusieron cojo, quizás cuando niño empezó a dar algunos pasos, pero él no se podía mover, no podía sostener. Qué importantes son esta parte de los pies, ¿verdad? Los tobillos y esa área, importante. Estaba leyendo un comentario de alguien que hace sobre el milagro este del cojo. Dice que cuando niño la partera tuvo dificultad para sacar este bebé porque venía, dice, de nalga, dice la historia, ¿no? Y que a lo mejor tuvieron que jalonearlo cuando venía mal. A lo mejor por ahí le dañaron algún, qué sé yo no sé qué pasó, pero ese niño creció. Obviamente la madre, cuando recibió ese niño, un niño lindo, ¿verdad?, pero que no pudo caminar, ¿verdad? Interesante cómo la vida de un hombre puede ser marcada a partir de situaciones adversas. Y este hombre hoy está registrado en la Biblia. Podemos ponerle cualquier nombre porque la Biblia incluso lo registra como el cojo. Tremendo, ¿verdad? Así le decía. Otros la Biblia registra como paralítico, etc. Pero este discurso de Pedro y curación de un cojo, dice. Impresionante lo que pasó, un milagro. El miércoles la pastora enseñó muy lindo este tema, ¿verdad?, del milagro. Pero ahora nosotros vamos a agarrar una parte de ese milagro para enfocarnos en el mensaje, en esa predicación, ¿verdad? Dice el versículo 11, ¿verdad? Ya leímos el 12, pero dice el 11: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, dice, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Empezó a venir gente, y ahí Pedro, usado por el Espíritu Santo, dijo: no, pues ahora es cuando vamos a predicar un mensaje evangelístico. Y él dice, bien bonito, empieza: varones israelitas, dice la expresión, ¿verdad? Había muchos hombres, porque acuérdense que de acuerdo a la historia bíblica, las reuniones en el templo eran de varones. Obviamente llegaban las mujeres y los niños, ¿verdad? Pero la Biblia hace más énfasis que eran varones, hombres, ¿verdad?
Es decir, no las tomaban, no las registraban, la verdad. Ustedes saben la historia de esta situación que pasaba, y Jesús sabía que eran tiempos de esa naturaleza, ¿verdad? Un periodo de vida en Jerusalén, ¿verdad? Periodo de, llamémosle, de transición. La iglesia estaba dando sus primeros pasos, sus pininos, ¿verdad? Y obviamente allí, porque cuando dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Ahí comenzó el avivamiento, ¿verdad? El Pentecostés. Y entonces ahí sucede el milagro. Ahora, algo importante que él dice y aclara, que no fue por responsabilidad de ellos el milagro. No se llenaron de orgullo por lo que había pasado, y él les dijo, ¿saben qué les dijo? ¿Por qué están? Porque llegaron, me imagino que han dicho, no hombre, qué bárbaro este Pedro, tremendo hombre, ¿verdad? Empezaron a elogiarlo, a saber qué otras expresiones escucharon ahí, pero él fue claro, le dijo que no era por él, porque el mensaje que iba a dar era un mensaje que iba a hablar de Jesucristo. Tenía que orientar ese mensaje hacia quien había sido el que había sanado al cojo. Eso es importante, ¿verdad? Ahora, algo importante que es bueno detenernos y meditar es que muchos eventos que sucedieron en el Pentecostés y muchas situaciones que vinieron después habían sido profetizadas antes. Y miren lo que dice Zacarías 12:10. Interesante esto que que vamos a meditar. Dice el profeta Zacarías: pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora, los judíos conocían la ley, conocían la palabra, conocían el Pentateuco, que era lo que más énfasis tenían en cuanto a la Biblia en ese tiempo, ¿verdad? Y conocían de profecías, o sea, esto de que Jesucristo iba a morir, Zacarías lo había profetizado cientos de años antes. Y los judíos, si conocían la palabra, sabían que algo iba a pasar, ¿me entienden? Porque cuando Pedro empieza a hablar, les dice, empieza a hablar de ese Jesús, ahí en el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ahora, el mensaje era, iba a ser, como ya había sido el otro mensaje, el primero que él predicó el día del Pentecostés, un mensaje orientado a que se volvieran a Dios. Porque uno de los aspectos que siempre la Biblia nos enseña es que Dios siempre estaba llamando a Israel al arrepentimiento. Porque todo el tiempo ellos se iban, se desviaban. Y por eso vivieron etapas difíciles en la vida del pueblo de Israel. Cautiverio y una serie de situaciones. Ustedes saben que por 400 años Dios no habló a ese pueblo. Hubo un silencio porque Dios dijo, no, hombre, yo no quiero tratar con estos impíos, porque ya era un pueblo impío, pues. Se mezclaron con diferentes
culturas y se volvieron idólatras, buscaron la brujería, qué sé yo lo que hizo este pueblo. Y ahora viene Cristo y el mensaje de Jesucristo no lo reciben como debería de ser. No dice la palabra, pues a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces ahora comienza una etapa nueva en la vida de ese pueblo. Y es Cristo a través del Espíritu Santo hablando por medio de la boca de Pedro que empieza a traerles un mensaje de restauración, un mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Un mensaje diferente, y Pedro pues está ahí hablándoles a ellos. Ahora, hablemos de esa profecía de Zacarías 12:10. ¿Creen ustedes que esa profecía, ponela otra vez, hermano Josué, para que la leamos? ¿Creen ustedes que esa profecía se había cumplido? Analícenla. Pero sobre la casa de David, dice, y los habitantes, derramaré un espíritu de gracia y oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán. ¿Creen que ellos habían llorado por él? Pues parece que no. ¿Piensan que esa profecía se había cumplido? ¿Qué creen? Ahora, pienso que yo pienso que eran los que lo seguían, ¿verdad? A él, que le lloraron, porque los demás, aunque lo llamaban, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Rey, no, pero no lo miraban así. Por eso, ¿se volvió ese pueblo a él? ¿Sí o no? No. Sí, un remanente, algunos, no todos. Si el alto mando del clero era contrario a Jesús, no lo aceptaron. ¿Por qué creen que el evangelio se fue a los gentiles? Pues? Porque los israelitas no lo creían, todavía no creen que Cristo ha venido. Ellos están esperando a un Mesías, ¿me entienden? Ese es el enfoque. Esta profecía tal vez se cumpla después, por lo menos en mi interpretación. ¿Qué creen ustedes? Llévense ese versículo y lo meditan y hablen con Dios, a ver qué les dice. Porque Pedro estaba hablándoles a ellos de volverse a Dios. Y por eso les habla de Jesús, el Dios de Abraham, les dice, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, al que ustedes ya se han olvidado. Porque acuérdense cuando Jesús encontró a los mercaderes en el templo, ya el templo no era un lugar de oración, solo era un lugar religioso donde ellos cumplían con algunos requisitos, pero ya no había confesión de pecado. Compraban un animalito y decían, con esto resuelvo. Y ahí mataban al animalito y ya te ibas tranquilo, tú me perdonó Dios. Pero no había una convicción como Pedro está empezando a decirles. ¿Saben qué? ¿No quieren llorar por ese Cristo? ¿No quieren lamentarse? ¿Ven? Importante, porque realmente el arrepentimiento del que habla Dios ahora a nosotros es que dejemos lo que estamos haciendo y nos volvamos a Cristo. Amén, amén. Ven, hermano, que dejemos, que ahora anhelemos estar aquí como ustedes. Que el miércoles ustedes sientan en la necesidad de oír la palabra. Amén. Y no domingueros, como dijo el evangelista, ¿verdad? Los tiró a los domingueros. Pero es que es una realidad. Hay mucha gente que se llama cristiana que no ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento y la impresión, la experiencia con que Pedro llegó, porque Pedro venía de llorar y lamentarse lo que había hecho con Jesús. Negarlo. ¿Cuántas veces no lo negamos nosotros? No queremos que nos vean con la Biblia bajo la mano porque van a empezar a decirnos aleluya. Pero bueno, sigo con el tema, amén. Seguimos, ¿verdad? Dice Isaías 12, 1, 2.
Estoy trayendo un poco de reflexión a la vida de ustedes, también la mía, porque esto del arrepentimiento, esto de cambiar de camino, la conversión de la que sea, debe de ser real, pues. Yo ya no debo seguir haciendo lo que hacía. Hoy les voy a contar algo. Compramos una cajita de esas que vienen las latas. Yo pensé que era agua mineral. Y la agarré yo y le digo, mira, mineral porque no gusta, ustedes saben. Y Topo Chico. Y la pusimos a enfriar y yo bien feliz llegué ya, porque fuimos a hacer una diligencia a Colorado. Y la agarro, hermanos, la abro y saben que tenía alcohol. Yo no me fijé. Están viniendo esas latas de agua mineral y traen cerveza o algo más. Y yo la sentí, dije, el viejo hombre, esto no es para mí. En otro tiempo me la meto y me quedo callado. Es que es la realidad. Y sentí, me chocó el olor. ¿Y saben qué? Vino a mi mente mi pasado. Wow, cuando yo bebía. Esto era dulce para mí. Pero es una realidad, hermano. Hay muchos cristianos que todavía cervecean y se llaman cristianos. Y no ha habido esa conversión como debe de ser. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar. Mire lo que dice Isaías 12:1-2. Amén. Oíd cielos, dice, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué dice? Y ellos se rebelaron contra mí. ¿Era 12 O 1. 12:1-2. I'm sorry. Porque no Isaías. Pienso que si era 12:1. No, la otra que tenía. Espérenme En entonces. aquel día dirás, Pues no es ese. Era No, sí, 1:12. sí. 1:12. 1:12. 1:12. I'm Lo que él sorry. estaba leyendo. Bueno, ok. Pero es parecido. En aquel día dirás, cantaré a ti, Jehová. Disculpen, fue un lapsus lingüe. Pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. Y vayamos a Isaías 35:6. Vamos a anunciar algo más. Creo que en la lección que la pastora enseñó se hablaba de Isaías 35:10. 10. Sí. ¿Qué dice? Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo, alegría, huirá la tristeza y el gemido. Amén. Ok. Veamos el 35:6. Allá arriba. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ok. Versículos proféticos de eventos de ese tiempo que estaba Pedro hablando. El cojo saltará. ¿Cómo creen que lo hubiera estudiado alguien que lo leyó? ¿De qué trata? ¿De qué querrá decir? Estaba hablando de sanidades que se dieron en ese tiempo. Obviamente Jesús había venido y el ministerio de Jesús, un ministerio maravilloso, hubo muchas sanidades. Pero ahora estamos hablando del tiempo de la iglesia. Y el otro día veía un video de un predicador en África que estaban testificando de todas las sanidades y los milagros que están pasando en estos tiempos y las conversiones masivas que están sucediendo. Y estas
cuestiones que pasan hoy han sido profetizadas. Y Dios profetizó y habló lo que era el valor de la iglesia y el valor de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tener unas vivencias como la que tuvo Pedro. Y eso es lo que motiva a Pedro para empezar un mensaje de arrepentimiento para el pueblo, ¿verdad? Ahora, dice Hechos 3, del 13 al 15. Alguien que lo lea, por favor. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resucitado, ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Otro aspecto importante, acuérdense, todo el batallar con eso de la resurrección de Cristo. Mucha gente no ha de haber creído que resucitó, pero mucha sí creyó. Y algo que me llama mucho la atención, y lo dije el otro día, es que en el tiempo de la iglesia primitiva se hablaba mucho de la resurrección de Cristo. Hoy, yo lo confieso, pido perdón, yo predico muy poco de la resurrección, que es el centro del evangelio. Porque sin resurrección no estaríamos aquí nosotros reunidos. Pedro enfatiza, le dice, al que matáis, le dice al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué dice el 16? Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esa completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, como que Pedro le está diciendo, porque el cojo, después que fue sanado, andaba saltando ahí. Me imagino que ha de haber sido todo un espectáculo para que haya atraído a tanta gente, ¿verdad? Y la gente lo miraba y yo me imagino que empezaba a saltar, ¿verdad? Cumpliéndose una profecía de años atrás, el mover de Dios. Amén. Ese que ustedes mataron es el que sanó a este cojo. Lo que está diciendo, ¿verdad? Amén. Ese que ustedes no quisieron ni aceptaron, ese es el que ahora viene para darles vida, darles abundancia en su Amén. vida, ¿verdad? Un mensaje cristocéntrico hermoso. Ahora, acuérdense que Cristo predicaba sobre el reino, ¿verdad? El reino de los cielos ha venido. Y eso es un mensaje que también no mucho lo predicamos. Porque acuérdense que los judíos estaban esperando un Mesías, pero libertador del pueblo romano. Los romanos estaban oprimiendo a Israel, ¿verdad? Eran sus esclavos, digamos. Y ellos los sometían, ellos ponían a los mismos judíos a cobrar impuestos para ellos tener dinero. Roma hizo tanto daño al pueblo de Israel. Y ellos estaban soñando con un libertador que se había profetizado muchos años atrás. Entonces, cuando se hablaba del Mesías, de no va a venir y nos va a libertar de los romanos, todos sabemos que no se trataba de eso. La libertad era del pecado, del sufrimiento, de la maldad, de la enfermedad, ¿verdad? Ese era el propósito de la venida de Cristo. Entonces, Pedro está enfatizando a ese Cristo y a ese reino, ¿verdad? Dice el 17 y 18, pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado
por boca de todos sus profetas que su Cristo habría de padecer. Ahora, obviamente todo mensaje evangelístico debe de ser orientado al arrepentimiento, a la conversión. Y les quiero decir algo, ese mensaje que Pedro les estaba predicando no era un mensaje nuevo para ellos, no era la primera vez que se les hablaba de arrepentimiento, de conversión. ¿Qué dice Isaías 43:25? Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. A través de un profeta, Dios les ofrecía redención, salvación, liberación. Y leamos el Hechos 19 y 20. Hechos 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Bien poderoso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué crees tú que Cristo va a regresar a la tierra? Porque lo dice la palabra. Ok, pero ¿cuál es el fundamento de ese regreso? Acuérdense que Él vino como cordero, ¿verdad? Por justicia. Por justicia, sí. Porque esta sociedad, hermano, este mundo, ustedes le ven que está cambiando un poco. Mucho. ¿Ah? Pero cambiando para bien o para mal. Mal. ¿Verdad? Entonces hay mucho atropello a las cosas espirituales, hermano. Ahora no es fácil ir y evangelizar. Cuando yo comencé en el evangelio hace 47, 48 años, la gente estaba receptiva. Ahora la gente te cierra la puerta. La gente está interesada. Miren, hoy con este mundial, no, hombre, está la gente loca comprando, pagando entradas de $800 a los estadios. Están carísimas las entradas. La gente vende el carro y después se averigua. Vivimos tiempos y Dios tiene que venir a juzgar, pero entre tanto Él viene, Él tiene un mensaje de arrepentimiento. Amén. Amén. Y nosotros, la iglesia, tenemos que cumplir esa misión. Entonces la iglesia también tiene que impulsarse, ¿verdad? Nosotros comenzamos ya a impulsarnos con el evangelismo. El sábado fue un tiempo hermoso, nos motivamos a seguir trabajando en eso, pero hay mucho más que hacer en el evangelismo. Amén. Por ejemplo, estas situaciones, esta experiencia de Pedro, de esa sanidad, de ese cojo, le llama el tema curación del cojo, y el mensaje, y hermanos, después de eso, dice que 5,000 personas se convirtieron. Había una presencia del Espíritu Santo maravillosa, porque Él al final es el que da convicción de pecado. Interesante, hermoso. Ok, sigamos leyendo los versículos 20 y 21 de Hechos 3. Y Él envió a Jesucristo, que hoy fue anteanunciado. Aquí en el desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de su santo profeta, que ha sido desde
tiempo antiguo. Detengámonos un poquito ahí donde dice hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Qué te imaginas tú? Pregúntate, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles son todas las cosas? ¿Qué cosas serán sometidas a restauración? Porque eso es lo que dice la palabra. Filipenses 3:8. Vamos a reforzar un poco el tema porque Dios quiere restaurar lo que se robó la oruga, dice, lo que se robó el saltón, la langosta. ¿Recuerdan ese versículo ahí en la palabra? Quiere restaurarnos todo, porque muchos hemos perdido muchas cosas cuando andábamos en el mundo. Dice Filipenses 3:8, y ciertamente dice, aún estimo, dice, todas las cosas, dice, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Meditemos un poquito qué está tratando de decir Pedro en el mensaje de Hechos y qué está tratando de decirnos Filipenses en el versículo 8, hablando, aún estimo, dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué piensas? Bueno para meditar, ¿verdad? Bueno para sacarle un poco de jugo a esto de la palabra, ¿eh? Ahora, hay un valor, y esto es importante, hermanos, un valor supremo de conocer a Cristo. Yo creo que nosotros debemos de estar interesados en profundizar en la palabra para conocer más a Cristo. Porque hay tantas cosas que nos han hecho tanto daño en el pasado. Y que hay que apartar esas cosas, ¿eh? Y ya no debemos de echarlas de menos. A veces perdemos una camisa, un pantalón, perdemos algunas cosas y nos lamentamos. ¿Y cuántas veces perdemos tiempo para conocer más a Dios? Y esa es una realidad. Y yo creo que todos tenemos cola que nos pise al respecto, ¿verdad? Porque miércoles y domingo y ya después, ¿qué más hacemos para conocer a Dios? Y Pedro está hablando de eso a la gente. Ellos habían tenido oportunidad de conocer a Cristo mientras estuvo en la tierra y lo que hicieron fue perseguirlo, rechazarlo. ¿Cuántas veces no con nuestras actitudes rechazamos a Cristo? ¿Sí? Todos, porque todos de alguna manera nuestra naturaleza humana, carnal, nos jala hacia otras cuestiones. Hombre, con el mundial yo creo que todos, algunos han comprado una de 75 para verlo mejor, ¿no? Aunque se queden sin dinero. Y quieren estar, ¿no? Señor, yo estoy ayunando para que el Señor no me ponga ahí, porque eso es una realidad. Y está bonito el deporte y todo, pero veamos cuánto tiempo le vas a dar a Cristo en el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Esa es la realidad y Pedro les está diciendo eso. Volvamos, ¿ya? Dice, ahí lo leímos. Aquí. Dice, y él envíe, fíjense qué interesante el 19. Así que arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Y él envía a Jesucristo que fue anunciado. Y continuemos. A este ciertamente, que el cielo reciba, dice, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Va a haber un tiempo allá en el milenio que todo va a ser diferente, ¿verdad? Pero queremos esperar nosotros a eso. Queremos esperar a tener una comunión mayor,
allá en el milenio, si llegamos al milenio, qué lindo, ¿verdad? Ahí todo va a ser paz y amor, ¿verdad? Las cosas van a ser diferentes cuando Cristo esté en la tierra. Pero ¿qué y si no empezamos a conocerlo ahora? Y tenemos esa comunión. Yo no sé ustedes, pero hemos tenido hoy los que estamos en el ministerio de oración e intercesión, estamos orando una horita, ¿verdad? ¿Qué tal si la estamos dando? Ahí estamos teniendo un tiempo de comunión. Eso puede desatar otra hora. Amén. Porque es la realidad. Bueno, voy a avanzar. Ahora, no está hablando acá la palabra Pedro, hablando de todas las cosas en el universo, ¿no? Cuando está expresando todas las cosas, los tiempos de restauración de todas las cosas, de que dice, habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ahora, toda la vida Dios estaba hablándole a Israel por medio de sus profetas de restauración. Dios sigue hablando de restauración. Amén. A nosotros todos los días nos habla de restauración. Amén. 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 Es el acto de que hay cosas importantes, mayores que las cosas que le estamos dando nosotros importancia. Ahora, Hechos 3, 22, 23. Pues Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. ¿Estamos entendiendo el trasfondo de todo esto? Pedro, el mensaje de Pedro es poderoso, hermano. Un pescador que no tenía mayor formación, pero se sometió al Espíritu Santo. La convivencia que tuvo con Cristo fue maravillosa. Y si bien de Pedro podemos hablar algunas cosas negativas, ese hombre en su ministerio fue tremendo y poderoso. Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Tremendo. Dice la Biblia, no lo digo yo. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Amén. ¿Qué tal? No, quisiéramos imitarlo, ¿verdad? Yo quisiera imitarlo. Ahora, fíjense una cosa interesante. 70 años, en el año 70, porque este fue en el año 32, por ahí, ¿verdad? Que Cristo había ascendido al cielo, ya estaba la iglesia. En el año 70 vino una invasión terrible que destruyó Jerusalén. El romano Tito vendría y destruiría la ciudad. Más de 1 millón de personas perecieron. O sea, tuvieron un chance de salvación espiritual, pero muchos de ellos se fueron al infierno. Y entonces veámoslo nosotros en el trasfondo de nosotros como nuestra familia. Estamos bien que ya somos convertidos nosotros, pero ¿y qué nuestra familia? ¿Qué nuestros hijos o nuestros hermanos? ¿Verdad? Y allí 1 millón de personas perecieron. Muchos fueron vendidos a la esclavitud, dice, por el Imperio Romano. Vino juicio sobre esas personas, pero Dios les había avisado antes. Vamos al 24 al 26. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Ok. Y fíjense que qué interesante que
no fue mucho pueblo judío que siguió el Evangelio, porque tuvo Pablo que ir a los gentiles, tuvo que el mismo Pedro aceptar que los gentiles también tenían el derecho del Evangelio, porque los judíos, muchos de ellos, no oyeron esa voz de salvación que Dios estaba trayendo. Un periodo de transición importante, ¿verdad? Ahora, la gente estaba oyendo y muchos de ellos, de los que estaban allí, conocían lo que Pedro estaba diciendo. Amén. Como ahora hay gente que ya ha oído el Evangelio y llegamos y se le vuelve a predicar. Amén. Un evangelista me dijo un día, tiene que haber 14 oportunidades, me dijo, para que la gente se convierta. 14. Esa es el estadística, me dijo. Porque se le habla a la gente y se le habla y se le habla. Y bueno, algunos después del número 15 ya se convierten, está tratando él de decir. O sea, como diciéndome, bueno, hay que evangelizar y evangelizar. Porque en algún momento las personas van a recibir el mensaje, ¿verdad? Ahora, ¿creen ustedes que hay gente buscando a Dios en estos tiempos? Sí. Sí, ¿verdad? Claro. Los que están en la cárcel, hermano. Cuando están en la cárcel, allí sí buscan a Dios. Se quieren hacer hasta predicadores. Pero cuando salen, ya cuando están afuera, pues ya Están Dios pasando dice, un problema de enfermedad. sí, ¿verdad? Los que están enfermos en el hospital, ahí está uno, Dios mío, perdóname. Se arrepiente como 50 veces. Pero es que es una realidad. La naturaleza del hombre. Pero Dios está ahí, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Está con las manos extendidas. Y ese era el mensaje de Pedro. ¿Saben qué, varones israelitas? Ustedes han tenido un chance hoy. Ustedes vieron el milagro del cojo. Eso les digo. Él pudo caminar. Ustedes pueden también caminar en un nuevo caminar en Cristo. ¿Ven? Ese es el mensaje, ¿verdad? Muchas personas buscando a Dios, ¿verdad? Y otras que no. Porque a Dios en muchos lugares se le tiene marginado. Hay los en Facebook, gracias a Dios que te dejan poner mensajes, ¿verdad? Las redes, qué bueno. Pero hay muchos lugares donde combaten el Evangelio. Los pobres chinos tienen que esconderse para tener el Evangelio con ellos. Allá en Corea del Norte, ¿verdad? Hay muchos países árabes. No se puede seguir el Evangelio, ¿no? Ahora, a pesar de esa indiferencia, a pesar de la oposición ante la invitación de Dios, hay personas que están conscientes de estar alejadas de Dios y tienen una profunda necesidad espiritual. Si se habla de la figura del vacío que Dios ha puesto en nuestras vidas, que pues solo Él lo puede llenar. Amén. Y los que hemos pasado por el valle de sombra de muerte, hemos sabido que el diablo nos tenía en la oscuridad, ¿verdad? Pero qué bueno que un día Jesús iluminó nuestro camino. Y nosotros debemos de estar agradecidos con Amén. Él. Amén. Decirle gracias, Señor. Ahora, Pablo, cuando anda trabajando con los pues no judíos, ¿verdad? Él enfatiza mucho la oportunidad de poder llegar a Cristo, ¿verdad? Y cuando llega a un lugar que se llama el Areópago, lugar donde había mucha gente buscando diferentes religiones y oyendo de diferentes cosas, filosofía, ¿me entiendes? Allí en Atenas era un lugar que veneraba a la gente, y allí se hablaba de moral, se hablaba de religión,
Y allí él le llega hablando del Dios desconocido. Yo creo que en estos tiempos Cristo ya no es desconocido. Todo el mundo sabe que Él trae redención y salvación. Amén. Pero dicen, yo no me quiero comprometer. Si yo recibo a Cristo, yo tengo que dejar todo lo que hago. ¿Verdad? Es una posición de mucha gente, a mí me lo han dicho. No, me dijo, no, pastor. Y peor bautizarme, más compromiso. ¿Verdad? Todavía está esa situación, ¿no? Pero recordemos lo que dice Pablo ahí en Hechos 10, lo que dice la palabra ahí en, Pablo lo dice en Hechos 17, del 30 al 31. ¿Qué dice? Pero Dios dice, habiendo pasado por alto, dice, los tiempos de esta ignorancia. Lo pasa por alto que lo ignoremos, hermanos. Ahora manda a todos los hombres, dice, en todo lugar, a que se arrepientan. Por cuanto ha establecido, dice, un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Entonces, hermano, entender el Evangelio en esta dimensión es maravilloso. Yo le digo, gracias, Señor, porque ese día yo fui engañado a esa comida, pero ahí conocí de ti. Hermano, lo que me pasó a mí fue maravilloso. Yo pues, no conocía de la palabra, pero yo estaba necesitado de la palabra. Y ese hermano sencillo, explicando el plan de salvación, yo lo sentí que algo hubo en mí. Y yo pasé muchos días llamándolo y que lo llevaba. Terminé dándole trabajo en el negocio que yo tenía para que él tuviera tiempo de enseñarme. Interesante, ¿no? Tu experiencia a lo mejor también ha sido maravillosa. Ahora, este milagro, detengámonos un poquito en el milagro, permitió que se abriera la puerta para predicar a Cristo, hermano. Qué lindo. Entonces, oremos para que Dios nos unja, ¿verdad? Y que podamos tener una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría cuando vamos a la gente. O que Dios nos dé el don de sanidad, ¿por qué no? Para que eso sea una puerta de entrada, ¿verdad? Porque después de que el paralítico, del cojo, porque la Biblia dice la curación del cojo, ¿verdad? Cuando después que eso pasó, ¿verdad? Toda la multitud, dice allí, y teniendo asidos a Pedro, dice en el versículo 11, y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, dice, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Y haga la cuenta usted, dice la Biblia que fueron 5,000 los convertidos. Ha de haber habido una muchedumbre tremenda. Y Pedro allí se puso las pilas, aprovechó ese momento, aclaró quién había hecho el milagro. Amén. Les digo, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Aleluya. Qué lindo cuando le damos la honra y gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Les digo, no, el poder no ha venido, no es mío. El poder vino de Jesús. Amén. Y confrontó Pedro el pecado con el pueblo. Es otro tema. Hoy ya no queremos confrontar porque la gente se ofende. Ya no quieren que hablemos del pecado. Ahí en los versículos 13 al 15, ahí Pedro, no lo vamos a leer porque ya lo leímos, pero ahí confronta. Ustedes rechazaron a Jesús. Ustedes entregaron al santo y justo. Ustedes pidieron liberar a Barrabás. Ustedes mataron al autor de la vida. Así les digo. No, hombre, un desafío tremendo. Algunos se han de haber sentido mal, ¿verdad? Amén. Aleluya. Aprendamos una cosa de esta porción. El Evangelio confronta el pecado. Amén. El Evangelio confronta el pecado. Pero
ofrece esperanza y arrepentimiento. Y ahí de los versículos 17 al 21, nosotros encontramos un llamado: arrepentidos y convertidos, para que vengan sobre vosotros tiempos de refrigerio. Qué hermoso, ¿verdad? Una palabra poderosa. Estos son, el arrepentimiento y la conversión son resultados del arrepentimiento como tal, ¿verdad? El ir en un camino y ya no irse más sobre esa ruta. Una conversión, ¿verdad? Dejar de hacer lo que hacemos. Y ese es el tema de la verdadera conversión, del verdadero nacimiento. El que ya nació de nuevo quiere estar en la iglesia, quiere leer la palabra, quiere orar, quiere bautizarse bien luego. Ese es el que está convertido. El que lo andamos rogando para que se bautice, pues a saber si será el convertido, ¿verdad? Yo no sé. Porque es la realidad. La verdadera conversión es aquel cambio de corazón. Amén. Yo hacía eso, yo lo odio ahora eso. Hoy quiero algo nuevo. Temprano llega a la iglesia, es el primero en llegar, bien vestidito, bien bañadito, bien, ¿verdad? Bañadito o bañadita, bien bonito, buscando a Dios. Y de eso está hablando Pedro. Y es que hay resultados por el arrepentimiento, hermano. Hay perdón de pecados. La gente la empieza a ver. Tú no haces nada porque lo está haciendo el Espíritu Santo. Y empiezas a ver que empieza a llorar. Empieza a compungirse. Como dice allá en el capítulo 2 de Hechos, ¿verdad? Se compungieron de espíritu, ¿verdad? Y empiezan a llorar. ¿No te pasó esa experiencia a ti? A mí me pasó. Yo sentí arrepentimiento genuino. Tenemos que tener ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Amén. Y obviamente Pedro también les habla del cumplimiento de las profecías, porque un mensaje poderoso, hermano. Le empezó a decir: Dios nos ha estado hablando de tiempos pasados. ¿Cuánto tiempo no le has estado hablando tú a tu familia, por ejemplo? Y no quiere. La Biblia dice que nos sacudamos los pies, pero yo todavía no me he sacudido los pies. Porque yo sé que no ha llegado a la 14ª vez para estarle hablando a la gente. Pero eso dice la palabra: si te rechazan, sacúdete los pies. Pero quizás tratando de decir, bueno, hay momentos en que vas a tener que hacer eso, ¿verdad? Amén. Ahora, algo interesante todo esto. Ahora, vamos a cambiar un poquito el sentido de esta enseñanza, ¿verdad? Claro, Pedro enfatizó que el milagro no fue obra de poder humano, ¿no? Fue porque Cristo, el resucitado, a través del arrepentimiento y la fe. Y vamos a hablar un poquito del tema de la fe. Dice la palabra que Dios nos ha dado una medida de fe. Ahí en Romanos, ¿verdad? Dice que Dios nos ha dado una medida de fe. Los que se van a convertir tienen que tener un poquito de fe para creer eso que están hablando. Por eso los milagros son a veces necesarios. Porque si tú empiezas a ver ese milagro y ven a ese cojo caminando, dices: no, pues aquí hay algo más. Yo quiero tener esa experiencia. ¿Verdad? Qué importante, ¿verdad? Y entonces por eso nosotros, la iglesia, en unidad, en armonía, debemos de buscar y tener esas experiencias espirituales, que pueda moverse el Espíritu Santo con libertad. Porque una cosa es que quieras buscar de Dios cuando lo necesitas, y otro es buscar de Dios porque sabes que eso te va a llenar a ti, pero es parte de la relación que tú tienes que tener con Dios. Ya Él te ha buscado. Dios a todos nos ha buscado. De alguna manera ha puesto personas diferentes para que nos hablen, ¿verdad? De alguna manera Dios te ha buscado, pero ahora, ¿por qué no querer tener una relación con Él? Y la relación, hermano, no es emocional.
A veces queremos sentir algo en la relación con Dios y no muchas veces no va a haber eso. Hay tiempos que sí, lloras, gimes, sientes, pero hay momentos, el silbo apacible, Dios quiere que estés allí, apartado, buscándolo, leyendo la palabra, instruyéndote, estudiando. En la iglesia por eso hay varias actividades. No todo el tiempo es emoción, Amén. ¿verdad? No tiene por qué ser así. Hay momentos en que Dios puede estar callado. ¿Qué le pasó a Elías, verdad? En el momento del gran mover espiritual, cuando él derrotó a los profetas Baales, después de eso vino un tiempo de depresión y de tristeza, porque había habido una victoria. Entonces él tenía que buscarlo. ¿Qué hizo Dios? Lo apartó en una cueva, lo apartó a que ayunara, a que estuviera allí apartado buscando a Dios. Muchas veces no nos vamos a sentir bien, ay, que no me siento, sí, pero no debe ser así. Ahora es cuando debo buscar a Dios. Yo necesito estar con Él. Me siento como que no, tengo que buscarlo. La fórmula rodiol vitaminado es lo mejor, ¿verdad? El ayuno, son prácticas espirituales necesarias. Ahora, sabemos nosotros, y este es un milagro visto así, el cojo, cuando vio a Pedro y Juan, se imaginó que le iban a dar una limosna. Ok, ¿verdad? Él no esperaba un milagro en ese momento. Él ni se imaginó que ese día Dios lo iba a sanar. ¿Cómo entonces creyó él en Cristo? Fue después, con el milagro, ¿verdad? Que le empezaron a hablar de quién lo había sanado. ¿Ven? Pero Dios usó esa condición de él. Y hay momentos en la vida que Dios va a usar algunas condiciones que nosotros debemos de aprovecharlas para llevar el mensaje del Evangelio. O sea, que no todo sea conversación, pues, que no tenga que ver con Dios, que en algún momento, cuando tú tengas la oportunidad de hablar con alguien, canalices la conversación a tener un encuentro con Cristo. Porque muchas veces nos acostumbramos, la gente que no son cristianos, que son nuestros amigos, hablan de cualquier cosa y nosotros no le hablamos del Evangelio. Ven, ¿verdad? Cuando que debemos de hacerlo. Es importante, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, ¿cuál es el resultado del arrepentimiento que se estaba buscando en este momento por el mensaje de Pedro? Dice la palabra ahí, pecados borrados como resultado del arrepentimiento, pero dice tiempos de refrigerio. ¿No te has sentido bien tú después de que has confesado, te has puesto a cuentas con Dios? Qué importante, ¿no? Tiempos de refrigerio, ¿verdad? Esperanza, una vida diferente. El cristianismo es maravilloso, hermano. Tenemos que darle esa muestra a la gente de que el Evangelio es maravilloso y que tenemos esperanza, ¿verdad? Ahora, tenemos que aprender también que tenemos que escuchar la palabra. Este cojo, después de haber sido todos los días, estaba ahí en el templo, ¿verdad? Buscando la palabra, ¿verdad? Buscando un mensaje de Jesucristo. Entonces, haciendo un resumen, este discurso de Pedro en el pórtico de salvación, de Salomón, trajo bendiciones, no solo materiales, no solo hubo sanidad, sino bendiciones espirituales. 5,000 fueron salvos, hubo perdón. A lo mejor muchos de ahí se fueron a pedir perdón con gente que se habían distanciado, ¿verdad? Entre familias. Empezó a haber transformación en la vida de esta gente. Amén. Una vida nueva, ¿verdad? Y entendamos que cuando viene el Espíritu Santo a la vida del hombre, no solo te da los dones, ¿verdad?
sino el Espíritu Santo viene para transformarte Amén. y darte una vida y enseñarte esa vida de santidad. ¿Ya? Entonces hay 3 verdades que podemos ir concluyendo de esta enseñanza. En primer lugar, sabemos que Jesús tiene poder. Amén. Y todo lo que pidamos y hagamos y oremos tiene que ser en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el hombre necesita arrepentirse. Es otro de los puntos que estudiamos hoy. Pero Dios siempre está ofreciendo salvación. Dios siempre está ofreciendo restauración por medio de Jesucristo. Amén. Yo quiero preguntarte, ¿será que tú necesitas arrepentirte hoy? ¿Será que tú necesitas experimentar esos tiempos de refrigerio? ¿Será que necesitamos el poder de Jesús para que transforme nuestra vida? Cierre sus ojos allí donde está. Ese mismo Jesús que levantó al cojo allí en la puerta de la hermosa, del templo de la hermosa, hoy sigue levantando al pecador caído. Él sigue sanando al herido. Él sigue restaurando a aquel que se vuelve a Él con fe y arrepentimiento. Yo no sé cuál es tu condición. A lo mejor desánimo. A lo mejor no sientes últimamente lo que quisieras sentir con Dios. Pídele allí al Espíritu Santo que te dé esos tiempos de refrigerio. Búscalo. El Señor está con sus manos extendidas. Venid a mí, dice el Señor. Todo aquel que esté cansado, aburrido, todo aquel que esté desanimado, Dios siempre está llamándonos. Él quiere que tengamos una experiencia espiritual con Él. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos entonces a ir finalizando este tiempo de estudio bíblico. La próxima semana vamos a comenzar con el capítulo 4 del libro de los Hechos para que usted vaya leyendo, vaya adelantándose y podamos meditar sobre la persecución, ¿verdad? Porque ya comenzó a haber persecución ahí en el capítulo 4.